Cuba despierta y con ella su gente. Pero para muchos, despertar se ha reducido a una acción biológica y nada más. Mientras los días pasan y pasan. Soy músico, violinista, y desde hace algún tiempo me pregunto cómo hacen algunos artistas cubanos para mantener vivos sus proyectos y volcar su alma en ellos y frustrarse y elevarse por encima del vacío, armarse y desarmarse y quedarse. ¿Cómo hacen? Techo, Diana. No, pero la de verdad. Techo, Diana, toma uno. Oye, Diana, muchas gracias por estar aquí hoy. Qué rico que hayas venido a conversar con nosotros. Un gusto para mí realmente. Ay, a mí, gracias. Gracias a ti por la invitación. ¿Quieres un poquito de café? Un poquito, por supuesto. A ver, mira, estaba pensando cómo iniciar tu conversación, la conversación contigo. Ajá. Y me preguntaba porque cuando hablamos de familia y Diana García, siempre vemos las familias que has creado. Con Arditos, tus bellas. Pero, ¿puedes hablarme un poco de dónde vienes? Tú, si vienes de alguna familia músico, o cómo fueron tus principios. Bueno, realmente la primera música en mi familia soy yo. Pero sí te puedo decir que se escuchaba muchísima música, sobre todo mucha trova. Nueva trova y trova tradicional. Entonces, además mi abuela me cantaba muchísimo, como ella pudiera, porque tampoco era un dechado de afinación y musicalidad, pero sí con mucha emoción, y me fui aprendiendo yo desde pequeña muchísimas canciones de la trova tradicional que hoy se llaman Mis hijas por mí. Y además mi mamá tenía tíos que eran luthieres en Manzanillo, luthieres de guitarra. Entonces aprendían a tocar guitarra justo porque eran quienes construían esas guitarras y tenían que probarla. Entonces siempre mi mamá se crió en un ambiente de muchas veladas en que participaba en Manzanillo, muchas actuaciones. Con mi hermana yo cantaba voces, mi hermana es ingeniera y no tiene nada que ver con el mundo de la música, pero yo le enseñé a cantar. Yo le dije, tienes que concentrarte y cantar esta voz, y entonces yo lo hacía la segunda. Y así como que había ese ambiente, pero de músico en músico yo solamente. Empecé además súper por casualidad, lo digo siempre. Fueron a hacer como unas captaciones a la escuela primaria donde yo estudiaba, que estaba junto a la escuela Manuel Saumel. Me escogieron por casualidad, fui, hice las pruebas, en mi casa no sabían nada. Y cuando pasé a la segunda prueba llegó un telegrama, oye, en esa época, ¿cómo era? Diciendo que me presentaran la segunda prueba. Entonces mi mamá era la primera que no entendía nada. Y así fui a las otras, aprobé, empecé a estudiar piano con 7 años. Después empecé a estudiar dirección coral, porque ya te digo, me gustaba mucho eso de cantar. Y no solo de cantar, sino de montar los coros. El momento ese del montaje era mi Tú te cambiaste después para dirección. Exactamente, en quinto grado. Y después entré a nivel medio, a Conservatorio Amadeo Roldán, por dirección coral. Y nada, mi mundo hasta ese momento eran los coros, era cantar, era presentarme con cuanta agrupación había vocal en la escuela. Yo me presentaba en todas las actividades, hasta que en último año, de nuevo la casualidad, llega una madre de una muchacha justamente del coro, que además es una periodista muy querida, Carmen Oria, y me ve ensayando con el coro y me dice, no, acabo de tener una visión contigo. Y tú no estás dirigiendo coros en el futuro, tú estás dirigiendo una orquesta. Digo, una orquesta, o sea, no, pero ni pensar. Y de repente dije, bueno, espérate, y si me pongo, empecé a estudiar dirección de orquesta como quien estudia un idioma, o sea, a explorar. Exactamente, era como ampliar mi bagaje cultural y musical. Y de repente aquello me fascinó y dije, no, ya no hay más coros. Definitivamente voy a la orquesta, y entonces entré en Elisa a estudiar con Guido, dirección de orquesta, y me gradué. Creo que en Amadeo es que comienza la relación con Ardito, ¿no? Exactamente. Desde los tiempos de los tiempos. Sí, yo siempre digo que primero fui nuera y después alumna de Guido López Gavilán. Para ese es el orden. Entonces, ya desde ahí ustedes tuvieron una relación. Para ti, en algún momento, entraste a una familia de todos eran grandes músicos, en crecimiento, porque bueno, Ardito estaba en crecimiento igual, pero su hermano ya era un poquito mayor, ¿no? Y estaba Guido, y estaba Teresita. Entonces, me imagino que haya sido como un poco, buf, esto aquí está fuerte. Sí. En algún momento, durante ya después de tu carrera, porque son muchos años, ¿cuántos años llevas con Ardito ya? 30. ¡Ay! ¡Qué fuerte! Confesiones de grandes. Pero qué lindo, ¿no? Sí, qué bonito. Toda una vida juntos, sí, prácticamente.
pero en todo sobre todo al principio, Ujú. ¿te viste en algún momento que sentiste como un poco depresión en ese sentido? No sé cómo explicarte para que me puedas entender. Como Sí, que sé. sentiste como un poquito de presión a estar a la altura, a mantener tu proyecto al nivel, porque entraste en una familia que te acogió con amor, pero al mismo tiempo se respira eso. Entonces, ¿en algún momento te sentiste como insegura o algo Mira, así? fíjate que no, te digo porque como entré tan niña en esa casa, o sea, yo digo que siempre yo como que me terminé de formar allí, no solo como músico, sino como ser humano también. Empecé a vivir en efecto en un ambiente de mucho dinamismo profesional, de mucho rigor, pero como entré tan pequeñita, o sea, con 15, 16 años, eh, a mí me trataban como una niña, o sea, yo no tenía ese sentido de que tenía todavía que demostrar nada en materia musical, profesional, como tampoco era todavía ni directora de orquesta, o sea, estaba empezando en la dirección coral, donde además Guido y su mamá habían pasado, y un poco Tere también. Eh, no, más bien era, mira con esta partitura, o ya cantaste esto, vamos a cantarlo juntos, pero no era nunca, o sea, nunca yo sentí esa sensación de estar como teniendo que equipararme o estar evaluada o juzgada, jamás. Todo el tiempo fue en base a un cariño, te estoy diciendo, o sea, es como la familia con que tú comes, ves la novela, vas a la playa, o sea, es la familia que nunca, si te insertas desde niña, nunca vas a sentir que ahí va a haber ningún grado de competencia o de juicio o de puesta en valor de hasta dónde das, para nada. Ni Entonces, cuando fuiste a Luna de Guido una tampoco. cosa llegó a la otra, no. Yo sencillamente siempre, yo lo digo, la primera clase mía con Guido, ya siendo alumna de Lisa, me botó delante de todo el mundo. O sea, nosotros veníamos de haber llegado de la playa 3 o 4 días antes de empezar el curso. Llegué a la clase, no me sabía bien, creía que era una sinfonía de Beethoven, lo que tenía que haber llevado aprendido. No lo llevé aprendido como tal. Estaba yo con ese desenfado de que, bueno, si es mi casa, lo que voy a trasladar aquí. Y delante de todo el mundo me dijo, bueno, bájate y cuando te sepas la música vuelves. Yo me fui llorando, o sea, para mí aquello fue súper fuerte, pero marcó definitivamente las pautas de que una cosa es el padre, porque realmente ha sido un padre para mí, o el padre que está en la casa y que te apoya en todo, y la persona que tiene que velar por tu desarrollo profesional. O sea, ahí sí Esos límites. ahí sí empezó el límite, esa frontera se la delimitó desde el primer día. Pero te digo, como ha sido tan gradual, fue siempre tan gradual el desarrollo. Y cuando empezó el momento de empezar a unirnos en familia, Dai hace esto, Aldito hace lo otro, él la acompaña, tú cantas. Bueno, trae tu coro de niños al principio, antes de que dijera orquesta. Ahora estás con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Amadeo, que eso es otra etapa. Vamos a hacer con Aldito tal cosa. Tere se involucra, Guido dirige. O sea, después empezó a ocurrir Un ambiente familiar. un proceso tan natural en la familia que te digo, nunca hubo esa sensación y no eres la primera que tiene esta curiosidad. Yo entiendo, o sea, yo a lo mejor si lo veo desde afuera digo, "Ah, mi madre, una niña que no sabía nada, de una familia que no es de músico, que no oye nada más que a Silvia y Pablo en su casa. Entrar en un ambiente de ese rigor tiene que haber sido tremendo, pero no, porque entré, como te digo, entré como una niña que todavía tenía que terminar de educarse en montones de valores y que adoraban en esa casa. Entonces llegó un momento, Aldito se fue a Londres y me quedé yo de niña de esa casa. Entonces, te imaginas, ¿no? O sea, yo decía en Elisa, ¿tienes novio? Digo, bueno, tengo suegros. Porque te imaginas que estuve un periodo sola que fue súper fuerte emocionalmente, pero que me hizo ganar mucho, porque Claro. ya sencillamente fue el momento de mi Separar. despegue, coincidió con el momento de mi despegue profesional, digamos, ya terminando Elisa. Y bueno, Aldito después regresó de Londres también con un montón de lauros y una mirada súper abierta ya de lo que era el mundo, bandearse solo, y ahí empezó otro proceso, Los obviamente. dos maduraron solos y eso los fortaleció al mismo Mucho, tiempo. mucho. Qué bueno. Cuéntame un poco, ¿cómo llega a ti la Orquesta Cámara de La Habana? Porque estamos hablando que la Orquesta de Cámara de La Habana tiene una historia, creo que de las mejores, si no la mejor, en su tiempo, orquesta en Cuba, bajo la dirección del maestro Iván del Prado. Así mismo. ¿En algún momento cómo se desintegró o qué fue lo que pasó y cómo llegó a ti? Sí, mira, te cuento. El maestro Iván había salido de Cuba a hacer estudios de maestría
y luego doctorado, tengo entendido, en la Universidad de Mississippi en Estados Unidos. Y la orquesta en ese tiempo, justo donde me proponen a mí que asuma su dirección, estaba a cargo de los principales de fila, pero sobre todo de la concertino en ese momento. Y bueno, los azares de la vida, nuevamente te digo que siempre me han ido. No es que yo no haya estado preparada y dispuesta a aceptar los grandes retos, porque eso es parte, pero sí ha habido una casualidad, a veces un azar que ha ido marcando mis pasos grandes. Claro. Y en este caso yo había asistido con la concertino en ese momento, con Patricia Quintero. Habíamos ido a hacer un concierto en Venezuela, ella solista, yo dirigiendo con la Filarmónica de Caracas. Y allí estuvimos conversando mucho de la orquesta, que en ese momento Iván no estaba, que ella estaba asumiendo, que ella también tenía otros planes, también de ir a estudiar fuera. Y bueno, me dijo, bueno, ¿te interesaría venir de invitada? O sea, a ver cómo van las cosas. Y dije, pues por supuesto, claro. ¿Te imaginas una orquesta con ese rigor? Vaya, era un honor grandísimo. Entonces tuvimos un concierto súper bonito, que yo además no tenía la conciencia en ese momento que estábamos celebrando los 5 años de esa orquesta en ese momento, en mayo del año 2011, y como un mes y tanto después recibí una llamada de la orquesta y de nuestra empresa, el Centro de Música de Conciertos, que si quería asumir entonces la dirección permanente. Por supuesto que eso se había conciliado con Iván del Prado y que él estaba de acuerdo, que le parecía súper bien. Y una cosa era ir de invitada y otra cosa era asumir la dirección titular, la permanencia, o sea, hacerte de verdad cargo de la política musical, de la estrategia artística de una institución de esa envergadura que tenía tanto prestigio. Entonces, bueno, eso fue como ponerme el banderín más alto. Yo venía de muchos años, como te decía, con la Sinfónica Juvenil Amadeo Roldán y con la Orquesta de Cámara Amadeo Roldán, y había estado haciendo conciertos por toda Cuba, como le toca a todos los directores en proceso de formación, recién graduados, con todas las orquestas sinfónicas de provincia. Pero eso era una cosa, estudiantes o estar de invitada, y otra cosa, como te digo, era tener ya la titularidad de una orquesta profesional de ese nivel. Sí, que tiene una historia tan fuerte, grande a mantener. Y por eso, por supuesto, acepté. O sea, está claro quién va a desechar un regalo de esa envergadura. Entonces empecé ahí en mayo 2011, no sin muchas dificultades, porque obviamente ese cuarteto de esos principales que estaban llevando a cabo la orquesta tenían esos planes, obviamente, de seguir desarrollando sus estudios fuera de Cuba. Se fueron, entonces me quedé yo como un poco con la agrupación un poquito como que tambaleante en cuanto no solo a cantidad, sino digamos a las columnas de su estructura, y fue como empezar a rehacerla. Fue un proceso difícil entrar los nuevos miembros y nuevas miembros que venían conmigo y hacerlos equipo con los que quedaban allí. O sea, eso fue un proceso súper fuerte, tomó meses, y que una de las estrategias, también siempre lo he dicho, que funcionó fue llevarlos a todos por una gira nacional. Yo dije, hay que hacer algo, sí, hay que hacer algo, todo, lo mismo compartes el atril por la noche en un concierto, sabe Dios dónde, porque hay diferentes condiciones en las provincias, unas eran en teatro, otras en salas más chicas, y en la piscina, a la hora de almuerzo, ayudándome con el maquillaje en el cuarto, en fin, haciendo paseos, experimentando por la calle, divirtiéndonos, y en efecto, salió una orquesta que todavía era, digamos, que como un núcleo de trabajo un poco tenso, rígido, y regresó 15 días después a La Habana, una orquesta perfectamente cohesionada, un equipo, una familia. Qué lindo, porque además eso es muy importante. Yo siempre digo que no es lo mismo, en mi percepción, ¿no? La orquesta sinfónica que la orquesta de cámara. Claro. Tiene que haber una conexión con el de al lado, con el concertino, con el cello, con la directora. Es una cosa increíble. El maestro Alfredo Muñoz, que fue una de las personas que me ayudó mucho, incluso en esa primera etapa, incluso haciendo las audiciones de los nuevos músicos que iban a entrar, él me decía, tienen que pestañear a la vez
bostezar a la vez Claro. y estornudar a la vez. Él me decía eso, o sea, dice, tienes que lograr que sea sencillamente una cohesión, una sola persona, o sea, que No robotizado, pero que respiremos que todo. respiremos lo mismo. Lo mismo. Y sobre todo crear esa necesidad que es una de mis luchas mantenidas. O sea, no es porque no lo haya conseguido, lo consigo, pero siempre lo tengo en la mira, que el deseo, o sea, tiene que primar de que ese deseo de por hacerlo siempre mejor, por buscar la belleza, no le vamos a llamar la perfección, pero sí buscar la belleza, buscar el desarrollo, buscar un punto más alto, lograr sincronizar en vibración, tiene que ser común y de todo el mundo a la vez, para que de verdad se reciba fuera ese resultado único, o sea, esa fluidez y ese lenguaje de que todos estamos sintiendo por lo mismo. Y para los músicos es súper, porque Esencial. nosotros nos desarrollamos en las escuelas como solistas. Claro. Y esa experiencia en colectivo te ayuda a ser mucho más Empático, empático, sí, respetuoso en los criterios, no imponerte por encima de nadie. Claramente. Es una cosa... Esa es otra cosa que tenemos mucho en la orquesta, mucha dinámica. Obviamente siempre hay algo, lógicamente, jerárquico con los principales de fila y con la concertina, eso está claro, que hay que, digamos que respetar, pero un poquito más. Pero tratamos de que todas las visiones entren en función, si son lógicas, si están bien argumentadas, si tienen coherencia con lo que se está pidiendo, con lo que queremos lograr, pues que todas las visiones aporten, y nos ha dado muy buenos resultados. O sea, tenemos realmente un equipo bastante democrático, vamos a decir, y que yo además aprendo todo el tiempo, o sea, todo el tiempo estoy aprendiendo de la orquesta. Vamos a contextualizarnos un poquito. Uh-huh. Después que acogiste a la orquesta de cámara, Uh-huh. Cuba también creo que todos los artistas sentimos como un alza. Respiramos, girábamos, participamos en festivales, venían muchos músicos a Cuba. Tuvimos como un momento muy, muy, muy importante en la cultura. Por lo menos, quizás antes de yo nacer, es decir, hubo, por supuesto. Pero yo sentí como ese crecer en la cultura cubana y en la música. Así mismo. Muchísimo. ¿Cómo ha sido ese declive? Porque es un declive palpable. ¿Cómo ha sido, cómo has podido llevar ese declive en tu proyecto? ¿Cómo lo has logrado decir, espérate, no te me caigas? Sostenerlo en el aire para que no caiga al abismo. Sí, realmente te tengo que decir que yo te puedo decir que ese es el reto más grande que estábamos enfrentando en este momento. Todos los líderes, la verdad es que sí. Fíjate, llegué con otro discurso aquí. Y me voy tomadora de café, gracias. Déjame tomármelo para poder decirte. No, es que ciertamente te quedó riquísimo. Sí, te decía, ese es el reto más grande que estamos afrontando todas las personas que estemos al frente de algo. O sea, todo el cubano está pasando obviamente por, digamos que sin tapujos, la crisis más grande que hemos tenido. En la historia esa crisis está permeando todos los sectores. La cultura obviamente no se ha quedado atrás. La música por ende tampoco, pero a quienes nos toca estar como liderando, como llevando a cabo un proyecto, tenemos una responsabilidad y un reto todavía más grande, porque está la parte económica, que es indudable, que está lacerando grandemente la permanencia, la estabilidad de agrupaciones como la que yo dirijo. Pero está la parte emocional. Y esa parte emocional, te puedo decir que es mucho más fuerte porque nosotros justamente trabajamos con lo emocional. O sea, la música no se puede hacer, no sé, como detrás de un buró, sin ganas, sintiéndote mal y desconcentrado. O sea, no tenemos esa variante. Tenemos la variante de donde quiera que nos vayamos a parar.
bajo las circunstancias técnicas, económicas, artísticas, el background que sea, a tocar 3 minutos de una pieza o 2 horas de una sinfonía de Mahler, vas exagerándolo, tenemos que ir con la misma disposición, con la misma entrega, con esa pasión que es lo único que te hace llevar algo tan abstracto al mayor nivel de perfección que tú puedas lograr. O sea, es ese deseo, esas ganas. Entonces, eso se torna más difícil todavía. O sea, mantener las ganas, no solo de por qué hay que estar aquí y cumplir con esto para que te den un salario, o con la buena suerte y la fortuna de que vayas a tener una remuneración extra por arriba de esa subvención que le llaman, que no es nuestro salario, sino sencillamente mantener en cada ensayo ese afán, esa pasión, ese deseo, esa voluntad por la belleza, por lo intangible que se vuelve vibración tangible. O sea, por lograr ese nivel de abstracción emocional que se va a lograr, se va a materializar en algo sonoro, vivo, que va a ocurrir en un instante, y un solo instante que otra persona que probablemente tiene muchos más problemas que nosotros, va a resultarle su único alimento del alma ese día, ese momento. O sea, lógicamente, detrás de eso subyace y es esencial esto mismo que te digo. O sea, tratar de que no estemos tocando el mes entero por un salario, que sabemos que lo que le da a los músicos es para lograr malamente, e irse de los ensayos. O sea, es para lo que realmente está sirviendo de manera práctica ese dinero que el Estado sigue apostando por dar, pero que sabemos que en todas las ramas del país es insuficiente. Pero te insisto, está llegar con esas ganas que hay veces que uno mismo ni logra tener. Exacto. ¿Cómo la tienes tú para entonces alar a los demás? Para proyectarla, animar a todo el mundo, los disímiles problemas. Hay veces que tenemos que hacer unas pequeñas sesiones de un poco exorcizar esa terapia conjunta. Exactamente, una terapia conjunta, exorcizar ese desánimo, para decir, pues aquí estamos, y si ya estamos aquí, este es nuestro oasis, este es nuestro refugio, esta es la manera que encontramos y que tenemos que seguir encontrando de decir que sí a la belleza, decir que sí a la vida, decir que sí a la motivación, a ese amor que tenemos que desplegar de todas formas en familia, que tenemos que desplegarle a las personas que queremos, a los que no conocemos, y te digo, somos su alivio, esa medicina de lo emocional, de lo que no se puede alimentar con un pedazo de pan que hayas logrado conseguir. Esa es la más difícil y esa es la que lucho todos los días por mantener. O sea, cuando estoy un poquito me voy yendo al piso porque no soy un motor de energía sin fin, y digo, pues sí quedan muchas cosas por hacer, sí hay que seguir. Nosotros estamos justamente haciendo esto porque es el lenguaje que tenemos para demostrar todo lo que llevamos dentro, lo lindo y lo no tan lindo, para incluso drenar esas tristezas. También está esto que nos calza, nos ampara, nos fortalece, y tenemos que seguir así. Entonces no hay de otra, reinventándonos, reinventándome. Y por supuesto, en medio de todo esto que me estás hablando, también tenemos que hablar del problema de la migración. Porque cuántas veces no se te han ido 1.000.000 de músicos y tienes que volver a hacer todo de nuevo. Cuéntame cómo ha sido esa experiencia, porque en orquestas es muy difícil. Después de la pandemia ha sido un fenómeno determinante muy, muy negativo. De hecho, hay varias agrupaciones corales, camerales, que se han resentido bastante en Cuba, no solo en La Habana también,
por este fenómeno. En el caso de la Orquesta de Cámara de La Habana, sí, entre el año 2021 y 2023 tuvimos un éxodo súper fuerte, no solo con el montaje y remontaje continuo de obras, sino ese trabajo de equipo que te contaba al principio, que tenemos hecho y que resulta esencial para la velocidad con que trabaja esa orquesta. Mantener los mismos códigos, mantener la misma disciplina, o sea, que todo el mundo esté en un engranaje totalmente dinámico donde no hay cabida para perder el tiempo o estar explicándole por qué fue que te lo dije de este modo, porque, o sea, ese trabajo, ese fluir es de cuando tú llevas un tiempo trabajando juntos. Un lenguaje que entiendes muy rápido. Que entiende todo el mundo, exactamente. Entonces, no solo de mí para los músicos, sino también entre ellos y de ellos hacia mí, o sea, esa dinámica de que seamos ya una familia y no tengamos que estar con esos tapujos de ver cómo te explico que esto no es así, no me gusta, en fin. Ha sido realmente fuerte. Te puedo hablar incluso en materia de cifras. Nosotros hemos perdido entre 13 y 15 músicos del año 2021 al 2023, o sea, repuesto. Estamos hablando de la orquesta tiene... La orquesta tiene en este momento 20, pero antes tenía 17, 18, o sea, que en perder 13 o 14 músicos es casi perder una orquesta. No todos en el mismo mes, en el mismo momento, pero sí a lo largo de 2 años, ir renovando, y esas personas que van entrando, ir teniendo esa velocidad del fluir de los códigos de trabajo, de la disciplina, del rigor, o sea, montarse inmediatamente en un tren que no queremos que de ninguna manera se pare, porque entonces de lo contrario es peor. A eso súmale ir rodando por diferentes lugares a la hora de ensayar, que es otra cosa que afecta muchísimo no solo a la Orquesta Cámara de La Habana, sino a montones de agrupaciones en el país. En este momento estamos, gracias a la bondad de la Galería Mariano, en el Vedado, que pertenece a la Casa de las Américas. Estamos ahí ya hace casi 2 años, pero es un lugar que obviamente tiene sus proyectos, tiene sus exposiciones, donde tenemos, a veces no podemos ensayar, a veces otros días extras que quisiéramos no están contemplados ya dentro de los que dijimos que necesitábamos para que tengan esa bondad de podernoslos prestar. O sea, hay que estar reinventándose todo el tiempo. Eso es algo que también está atentando muchísimo contra esa permanencia y contra ese ánimo que te decía que tenemos que estar manteniendo cualquiera de esas cosas. La migración de músicos, la estabilidad en horarios y lugar de ensayo, la estabilidad con las salas de conciertos, los salarios, o sea, te digo, es un grupo de cosas que atenta definitivamente contra que uno pueda seguir haciendo su trabajo cada vez mejor. Y bueno, ahí le vamos. Diana, estoy súper encantada que hayas venido aquí. Yo más. Espero que hayas pasado lindo. Súper lindo. Contigo siempre en este entorno maravilloso y hablando de estas temáticas que son muy necesarias, mejor aún. Así mismo. Es nuestro último programa por ahora. Ajá. Y para mí, para mí ha sido una experiencia súper linda y he aprendido muchísimo. Me he empapado de, ¿sabes? Yo tenía como esa inquietud, ¿qué está pasando con la cultura cubana? Porque además soy madre y eso te lleva un tiempo a aislarte, ¿no? Claro. Pero sí he notado como que ¿cómo pueden estar haciendo los que lideran proyectos? Porque realmente es un reto increíble. Entonces, para mí ha sido un aprendizaje con todas las personas que he tenido aquí, que son grandísimos artistas. Y estoy encantada de haber hecho este proyecto. Yo feliz de haber sido parte. Entonces, yo tengo por aquí para celebrar una cosita que hace falta que los que están atrás de cámara, estos bellezos que tengo aquí, yo, ven. No te me quedes rígido, ven. Espérate, ¿me tengo que soltar la cámara? Los demás invitados dirán, coño, pero Diana cogió la cajita, ¿entiendes? Bueno, se les hará llegar la botella a cada uno. Para la selfie, caballero. Para la selfie con vasito. A ver, vamos por otro. Ahí está. Esa. Y brindemos. Después me lo manda.